¿Qué es el laboratorio cuántico? Bien. Suena bien, ¿eh? Suena bien, sí, pero hay que comprender el porqué, porque la palabra cuántica es utilizado de cualquier forma en este momento. Es cuántico porque permite acciones a distancia sobre miles de personas sucesivamente o simultáneamente. Es un laboratorio porque tiene 300 aplicaciones predeterminadas. Y es una máquina angelical, y viste, yo destruí totalmente la atmósfera creada por la palabra laboratorio cuántica, sí que es una máquina angelical, en realidad, en el sentido donde lo decimos en la terapia akáshica, es la cuarta máquina que es parte del famoso curso online que abre hoy oficialmente, 5 de noviembre. Es decir que las máquinas angelicales, te recuerdo, son objetos de impresora 3D adentro de los cuales hay un yeso y un montón de componentes especiales que lo relacionan con una persona específica. Solo una persona va a poder utilizarlo. Por ejemplo, recuerda que la primera máquina angelical es la máquina de evidencia, la segunda es un amplificador de poder mental, un laboratorio mental, la tercera es la pirámide del equilibrio holístico, de la armonía holística, y la cuarta es la de hoy, es decir, el laboratorio cuántico. Este laboratorio cuántico consta de un octógono central, no un pirámide, sino una columna octogonal, como los templarios, y 8 piezas alrededor, con varios cilindros llenos de este yeso, varios recipientes, etc. Es un procedimiento que que varía el efecto en función de la posición de las piezas, en realidad. Y hemos analizado 300 aplicaciones. Te voy a decir algunas. A ver. Como, por ejemplo, corregir un chakra de una persona que está a 10.000 kilómetros, cómo facilitar un embarazo, cómo limpiar un número relacionado con una empresa, por ejemplo, un número de cuita en Argentina o un número de cuenta bancaria. ¿Lo sacás del Veraz? No, todavía no hemos firmado un contrato con el Veraz para poder hacerlo, pero lo vamos a estudiar. Es una excelente idea. Es una excelente idea, sí. Es un sistema que en más o menos 10-15 minutos de acción de programación permite de actuar sobre las energías a distancia. Y luego se prende una luz en el medio, un destellador, y se debe conservar en la oscuridad durante 3 horas para que continúe de actuar. Todas estas máquinas son herramientas que se utilizan, que se estudian durante el curso de terapia akáshica online. Son previstas para que una persona empiece el curso módulo 1 del curso 1 y empieza a entrar en la evidencia y termina el curso módulo 28 del curso 4 y no solo ya tiene una gran capacidad de evidencia y de acción mental sobre las energías en general, sino tiene también una capacidad de acción social, de acción de salud, etcétera, etcétera. Es decir que estas 4 máquinas permiten de tener verdaderamente un laboratorio de acción profesional. O sea que las 4 máquinas están alineadas energéticamente con el operador, digamos. Exacto. La pregunta sería, Eric, si ¿quién es que hace la evidencia? ¿La máquina y se lo transmite al operador? ¿Los dos hacen la evidencia? ¿O el operador hace a través de la máquina? ¿Cómo es el funcionamiento de eso? Creo que es la más linda y la mejor de todas las preguntas que se me puede hacer. En realidad, la máquina de evidencia, que no es la cual hablamos hoy, pero la hemos hablado muchas veces, es un enlace, un compilador, como se diría en informática, entre la que hace evidencia es tu ser bioenergético. Sí. Bien, no olvida que tu ser bioenergético funciona con energía infinitesimal a velocidad supralumínica y es imposible que lo comprendas, no puedes dialogar con tu ser bioenergético. Entonces se necesita un convertidor que mete en contacto tu ser bioenergético con el cosmos. Date cuenta que mientras que el hombre neuronal está encerrado en su mundo de 3 dimensiones con sus 5 sentidos, nada más, el hombre bioenergético que hay adentro de nosotros, el famoso extraterrestre, que no es un extraterrestre, este ser bioenergético vive 27.000 veces más rápidamente que el hombre neuronal. Viaja durante el sueño, se despierta plenamente cuando nuestro cuerpo físico duerme. Y hay momentos de chispas de genio, de inteligencia, de intuición, donde él
en una chispa te avisa de un peligro, en otra chispa te da una idea fantástica cuando descansa, por ejemplo, en otra chispa te da la orden exacta de lo que tienes que hacer para salir de una situación, interviene con momento infinitesimal. Estos momentos infinitesimal son en realidad prolongamiento de tu ser bioenergético que está en contacto con todo el cosmos, con sus 60 sentidos, y el retorno está ampliado por la misma máquina. La máquina de evidencia, que no es la de la cual hablamos hoy, yo insisto, esta máquina amplifica tu pedido al mundo energético, lo decodifica, lo frena para poder retrocederlo a tu propio nivel de percepción y usa tu propio cuerpo como sistema de contestación. Si te duele el hombro derecho, significa sí. Tienes crispación en la mano izquierda, significa no, a título de ejemplo. Usa tu propio cuerpo como lugar de contestación de la señal. La investigación pasa afuera, pero la orden de preguntar y la recepción de contestación pasa adentro. Es realmente una colaboración entre las dos. O sea, que el operador hace una pregunta, la pregunta la toma el cuerpo bioenergético, sí, que enlaza con la máquina sale a la búsqueda de esa información, o sea, emite, sí, tiene respuesta, se la da al cuerpo bioenergético y el cuerpo bioenergético me la decodifica a mí con un flash. Exacto, con un flash en un nivel 1. En un nivel de que yo pueda comprender. ¿Puede ser que me distraiga como operador y que no lo entienda el mensaje? Absolutamente. Por iba a decir, en el nivel 1 de evidencia es parte de tu cuerpo que reaccionan. En el nivel 2 tú puedes recibir un flash mental, una percepción extraordinaria, muy arquetípica. Y en el nivel 3 sientes un aplastamiento divino porque es un mensaje directamente de muy, muy alto de percepción de los planes divinos. O sea que la respuesta puede venir de cualquiera de esos planos, por lo que vos según estás la diciendo. Forma con la cual preguntas. Es perfecto, muy típica la forma de preguntar, la forma de recepción. Pero un detalle. Cualquier tarotista, y yo no estoy denigrando a nadie, ni tarotista, ni astrólogo, ni nada, yo estudié todo este sector, cualquier tarotista también recibe este tipo de flash. Solo un terapeuta akáshico recibe 3.000 por hora y puede tener contestación en forma arquetípica y poder analizarla con 100 preguntas de un nivel elemental para poder desglosarlo. Es decir, que la evidencia akáshica te permite un gran poder de percepción, un gran poder de pregunta y también una gran barrera de seguridad. El laboratorio cuántico es distinto. En el laboratorio cuántico yo programo verdaderamente el aparato en vista de actuar en una persona en una situación precisa. Yo lo hago moviendo las piezas que hay arriba, moviendo ciertos recipientes que hay, prendiendo la luz de destellón que hay en el medio y yo cubro todo para que funcione 3 horas en la oscuridad. Bien, ¿y quién es el vidente acá entonces? ¿Es la máquina la vidente? ¿Es el cuerpo bioenergético el vidente? ¿Quién es una simbiosis? Es una simbiosis. Todos, absolutamente todos somos videntes. El problema es que ¿para qué te sirve tener una mala impresión, por ejemplo, de alguien si no puedes analizar, comprender que esta persona está cabalgada por un ser negativo, que debajo de su inconsciente hay cosas terribles que pueden despertarse? Puedes tener una mala impresión de alguien, es un primer nivel de percepción que todo el mundo puede tener. De aquí a poder entrar en la problemática de la persona, descubrir lo que ha pasado en su niñez, descubrir cuál problema de vida pasada lo has hecho en el presente. Si no tienes una evidencia muy entrenada como la evidencia akáshica, no lo vas a poder saber. Yo repito, un vidente, cualquier vidente puede recibir un flash, pero no hacer 3.000 preguntas por hora como nosotros y poder dar resultado cuantificado en gráfico o con porcentaje numérica. También muchísima gente tiene poderes de acción. Hay abuelas que hacen velas maravillosas, hay gente de una fe extraordinaria que hacen oraciones. Pero como yo decía a mi propia madre, que tú puedes hacer un gran milagro de vez en cuando es maravilloso. Yo prefiero 3.000, 10.000, 100.000 pequeños milagros totalmente reproductible por cualquier ama de casa en su casa. Eric, ¿se pueden usar las 4 máquinas al mismo tiempo? Se debe, obviamente. Se usa. O sea, un terapeuta akáshico tiene las 4, por eso lo llaman laboratorio, digamos. El laboratorio es la cuarta máquina, el laboratorio cuántica. Pero estas 4 máquinas son complementarias, por se enseñan en cada uno de los 4 cursos. El primero es de percepción y análisis, el segundo es de acción mental rápida sobre las energías, el tercer es
la búsqueda de la armonía entre todos los cuerpos, los chakras, la interrelación del hombre y el cosmos, etc. Y la cuarta, la más importante de todas, es la que tiene esta centena de aplicaciones. O sea, la cuarta es la que se ejecuta cosas, por decirlo de una manera. Son tres que ejecutan. Una percibe, tres ejecutan, pero la cuarta es la que tiene un enorme abanico de posibilidades, en realidad. Es por cuando los oyentes la verán, van a identificarla inmediatamente. Es una máquina que emite energía día y noche, pero lo interesante es ¿quién trabaja? La máquina. ¿Quién programa? El profesional. ¿Quién se beneficia? El cuerpo bioenergético del paciente. Esta es la trilogía en realidad. Lo mismo, ¿quién hace la pregunta? El terapeuta, porque él tiene una preocupación y emite hipótesis. ¿Quién investiga? La inteligencia que hay en la máquina que vino gracias a su protocolo. Hablo de la máquina de evidencia. ¿Quién actúa después? ¿Quién recibe la contestación? El ser bioenergético del terapeuta. ¿Quién se va a beneficiar de escuchar las conclusiones? El paciente. Es un trabajo muy segmentado, muy algorítmico, muy metódico, muy regular, y con tenemos una alta tasa de certidumbre. Hablaste de la sincronización de las máquinas, supongo que entre sí y con el operador, ¿no? Sí, absolutamente. Esta sincronización, no digo que me cuentes cómo se hace, pero ¿en base a qué está dada? ¿A un proceso energético? ¿Hay procesos que hacen a lo material también? En realidad, la tecnología akáshica resulta de todas las investigaciones que hicimos sobre la tecnomagia y otro. La forma de relacionar lo visible con lo invisible no lo tiene solo la programación o el mundo electrónico, lo tenemos en la magia antigua tradicional. Entonces, la tecnomagia es una tecnología que consiste en sacar un elemento tecnológico de su contexto místico, religioso, supersticioso. Y ocurre que lo más cuántico de lo que hay en este momento está ya en la magia, en el ocultismo, en la parapsicología, como enlazar fenómeno a distancia, sin comunicación visible a nivel energético. Está casi todo dicho en la magia. El error es que la magia fue recuperado o combatida por las religiones, los poderes parapsíquicos usados por los sacerdotes. Se ha mezclado, se ha hecho una menjurje de todo lo que es lo divino con el poder religioso, con pura tecnología. La tecnomagia anula todo esta menjurje y rescata la tecnología tal como el farmacólogo rescata el único producto activo de una planta, lo extrae, lo mete en pastilla y lo distribuye en farmacia. ¿Por qué? Porque sabe cuántos miligramos, sabe qué efecto va a tener, conoce los efectos secundarios, y es lo que hacemos. Claro, y el operador, por ejemplo, si no tiene las máquinas, ¿no puede acceder a esa información? No. ¿O en realidad, a medida que va haciendo el uso de las máquinas, también va desarrollando algunas capacidades? Los dos. Usando todos estos aparatos se desarrolla a sí mismo. Por ejemplo, el aparato número 1 de evidencia abre el tercer ojo, el segundo abre el cuarto ojo, etc. Los aparatos de por sí son como un camino iniciático, si quieres llamarlo así, de autodesarrollo de uno mismo. Pero imagina la diferencia entre jugar al ping-pong los ojos cerrados, inténtalo, o jugar al ping-pong con una visión bien clara de la pelotita. Y es la diferencia. Una persona que usa recursos parapsíquicos común y corriente intenta jugar al ping-pong con el mundo invisible, pero no sabe si tiene una raqueta o algo imaginario, y la pelotita no la ve porque tiene los ojos cerrados. Cuando un vidente akáshico trabaja, ve exactamente el elemento energético que hay que extraer y sabe exactamente dónde buscar el que hay que agregar. Es verdaderamente una química energética muy especial. ¿Qué pasa si se rompe la máquina, una de las que usa? Se reemplaza. Pero hagamos un paso atrás. Tú me preguntabas, ¿y cómo se relaciona? Son los secretos de fabricación, son técnicas. Para darte una idea, imprimir el laboratorio puede costar tal vez 5 horas de impresora 3D. Es una cosa elemental. Pero creo que todo el mundo comprende que la parte de impresora 3D es el molde, en realidad. Si vos tienes, yo te obsequio una máquina vacía de impresora 3D, será decorativa. Claro, no te va nada a servir más, de nada. Claro. Ahora, con las 10 a 15 o 20 horas de taller que tenemos, donde fabricamos disco cósmico, tenemos tecnología que relacionaron tu ser bioenergético con esta máquina,
Ahí pasa el secreto tecnológico de la terapia akáshica. Aquí metemos verdaderamente un puente, fabricamos un puente vibratorio entre tu ser bioenergético y el mundo cósmico que nos rodea. Es una puerta de entrada directamente en la akasha. Eric, ¿desaparecen los problemas cuando uno se convierte en terapeuta akáshico? No sé si desaparecen o se crean nuevos, en realidad, sería mejor de decirlo así. Y te digo cuál. Te voy a dar un ejemplo de problema que aparece. Tú ves una persona en la calle, tu tercer ojo está muy abierto y tú sabes lo que tiene la persona. Tienes un problema. ¿Qué debo hacer? Yo no puedo meterme a sanar todas las personas que yo encuentro a la vez, primero porque no estoy en mi ambiente de terapeuta y no estoy en estado de protección y me voy a morir al intento, como si un infectólogo va en una zona, en una población contaminada, ve que tal persona tiene el estigma de tal enfermedad y otro, pero no se puede meter a trabajar porque no está en su ambiente con sus protocolos de infectólogo. Bueno, entonces, sí, se crean nuevos problemas. Caso de conciencia, por ejemplo, tú ves muy bien cuando una persona está condenada, tristemente, y tienes que guardártelo para vos, tú tienes que dar ánimo a la familia y ayudar. Hay muchos problemas nuevos que aparecen y otros que desaparecen. Mientras que una madre de familia, un padre, un empresario, una persona común, escucha una mala noticia y de repente se le cae el ánimo al piso, se siente deprimida, tiene miedo, siente que se vuelve impotente frente a una situación, nunca ocurre en terapeuta akáshico. Porque la primera cosa que hace una madre, un padre, un empresario que tiene todo este material de terapeuta akáshico es decir, estoy en una gran catástrofe, se me viene el mundo encima. Bien, primero me sereno, voy a tomar un mate, me siento a mi máquina y ahora yo analizo. Yo analizo que, regla 1, nada ocurre de negativo en la vida humana que no tenga una inteligencia negativa detrás para manipularla. Tengo mi máquina de evidencia, yo tengo mi tabla alfanumérica, yo voy a buscar el nombre de esta inteligencia negativa. Porque cuando buscaré este nombre, sé que puedo neutralizar. Si yo encuentro el nombre exacto de esta inteligencia que maneja todo, también tengo autorización de encontrar el nombre de la inteligencia contraria. Muy bien, ya yo identifiqué de dónde viene, no sé quién me lo envió, pero yo sé qué es y yo sé cómo neutralizarlo. Pasa a la máquina número 3. No tengo tiempo. Apenas puedo armar la máquina número 2 del laboratorio mental porque rápido debo ir a ver a mi hijo al hospital. Entonces yo ensamblo la máquina, yo hago la programación sobre las energías de este hijo recién accidentado y yo envío una energía directamente en su kundalini. Me toma 7 minutos y yo voy rápido a verlo al hospital. Bien. Yo siento que el problema es mucho más grave que este. Entonces yo uso la máquina número 4, la de hoy, que tiene toda esta enorme envergadura de posibilidad y voy a actuar con el número de su obra social. Voy a actuar sobre el jefe de cirugía. Voy a actuar simultáneamente sobre el grupo de amigos que se accidentaron con él. Yo voy a actuar sobre 8 a 10 personas a la vez en 20-30 minutos y luego voy a verlo al hospital. Esta es la diferencia. Alguien que no es terapeuta akáshico se le vino el mundo abajo y no sabe qué hacer. ¿Cuánto te soluciona todo esto que acabas de mencionar? ¿Qué harías? ¿Cuánto trae de solución al problema? Porque el accidente ya está. Sí, pero date cuenta, una cosa es tener un hijo accidentado en alta depresión, en coma, otra cosa es poder entrar en su estado de coma y poder mover su conciencia y regresar lo más cerca posible de la reacción neurofisiológica. Una cosa es no poder actuar sobre su kundalini, otra cosa es poder dinamizar la kundalini en la zona accidentada. Una cosa es tener un hijo con un montón de energía de muerte alrededor, porque droga, motocicleta y todo y otra cosa es poder rápido limpiar la energía de muerte que tiene encima. Yo estimo que es una gran diferencia. La diferencia, lo digo para la gente que tiene cáncer, la diferencia entre vivir o morir de un cáncer es en relación directa con la cantidad de bioenergía de vida que sabes cómo manipular. Manipulamos la bioenergía de vida. Vamos a decir, sanarsinfronteras.com, está la página de Eric, contame porque había algo vinculado al inicio de la inscripción a los cursos de terapeuta akáshico online. Exacto. Que se hace a través de baroneeric.com, ¿no? Así es, desde hoy, 5 de noviembre de 2019, podemos tomar la inscripción para el curso oficial de terapia akáshica que empezará el 1 de enero del año que viene. Y es a través de...